estamos ya llegando al capítulo 4 de, bueno, vamos a finalizar el capítulo número 3 de esta primera carta de Pedro, y yo espero que Dios realmente, amados, me pueda dar de su gracia y gracia en mis labios para poder hablar lo que hoy vamos a hablar. La Biblia contiene doctrina que es fundamental. Es la doctrina fundamental, es donde se van edificando todas las demás enseñanzas. Ese es el fundamento, ¿no? El fundamento. Pero después de la doctrina fundamental viene la doctrina que es general, porque sobre ella pues se desprende todas las enseñanzas de la doctrina general. Vienen los aspectos de principios bíblicos. Entonces, pero de los principios bíblicos se desprenden también otros que son las doctrinas secundarias, y el día de hoy vamos a ver una doctrina secundaria. Entonces, aquí Pedro, hay algo que él hace aquí en su carta, en este pasaje que vamos a ver, y me voy a ir bien así, bien despacito, y yo ayer he estado pensando todos estos días, la verdad, he estado pensando estos días en haber cambiado el mensaje, ¿no? Haber predicado otra cosa, pero digo, no, vamos a verlo, no me voy a complicar el asunto, vamos a hablarlo suavemente, y vamos a entenderlo. Vamos a irnos a nuestras casas al final con una palabra y con una enseñanza de parte de Dios en nuestras vidas. Esa es la intención, ¿no? De irnos edificados con la palabra. Pedro, desde el principio de la carta, empieza a hablar acerca de una esperanza viva. ¿Sí? Empieza a hablar de una esperanza viva, empieza a hablar después, continúa hablando acerca de una vida santa, habla acerca de la santidad, y es cuando él dice, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y después empieza a hablar acerca de la piedra viva, de los edificadores que la desecharon, ¿sí? Empieza a hablar acerca de vivir como siervos de Dios, habla de los deberes conyugales. Después viene, ya los deberes conyugales ya es el capítulo número 3, y después toca la cuestión de la buena conciencia, y hablamos acerca de la buena conciencia, que la buena conciencia no solamente es la parte interna de nosotros, sino lo que sale de nosotros y se proyecta hacia afuera, que es lo que nosotros llamamos testimonio, lo que la gente ve de ti. O sea, el testimonio que tú estés dando de Cristo en tu vida es parte de tu buena conciencia. Aunque Pedro también ocupa la palabra buena conducta. Entonces, empieza a hablar acerca de esto, y está hablando de la buena conciencia. Entonces, de repente, Pedro empieza a hablar acerca de los padecimientos. Fíjense en la primera diapositiva. Empieza a hablar acerca de los padecimientos. Y en el versículo, es el capítulo 3, en el verso 14 dice: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Entonces empieza a hablar de los padecimientos, ¿vale? Después en el verso 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Habla acerca del padecimiento, ¿ok? En el verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿vale? Y luego en el 4.1, ya en el capítulo 4, verso 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces, si nos damos cuenta, en el capítulo 3 empieza a tomar
hablar acerca de los padecimientos y se extiende hasta el capítulo número 4. Ahora, esto es el tema, ese es el tema que Pedro está hablando en ese momento, pero algo sucede cuando él está escribiendo la carta. Algo sucedió. A ver, dale a la que sigue, por favor. Aquí amontoné todos los versículos, del verso 18 hasta el 22, o sea, hasta el final del capítulo número 3, que es el verso 22. Y Pedro pues está hablando y dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hasta aquí todo va bien. La cuestión es lo que dice el verso 19, 20 y 21, porque Pedro forma como un paréntesis muy extraño. Esa es la dificultad que yo traía, porque es un paréntesis muy extraño, porque dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando, y introduce un pequeño paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, aquí radica la extrañeza. La extrañeza está en cómo termina el verso 18. Dice: pero vivificado en el Espíritu. Entonces, el verso 19 empieza hablando de un relativo. O sea, quiere decir que lo que dice en los versos 19, 20 y 21 están relacionados con lo último que habló. O sea, cuando dice él, en lo cual, quiere decir que está considerando lo último que dijo, que es vivificado en espíritu. Entonces yo puedo introducir ahí una pregunta: ¿qué es lo que él hizo en el espíritu? Dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces aquí radica esta situación de extraña, que yo llamo extraña, porque viene y cuando dice en el cual, nos está remitiendo a esa frase de vivificado en el Espíritu. Así que Pedro viene hablando acerca de padecer y abre este paréntesis para hablar acerca de lo que hizo Jesús en el Espíritu. Entonces se abren estos tres versículos. Pero miren, ¿qué pasaría si nosotros quitamos esos 3 versículos de ahí? Dale a la que sigue, por favor. Si nosotros quitamos el verso 19, 20, 21, quedaría así. O sea, hay una idea, hay una continuidad de idea en lo que él está diciendo. Dice: siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, esa es una idea continua. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Pedro se detiene a hablar de estos 3 versos? Pues los habla, yo me imagino, es algo mío ya,
yo me imagino que porque empezó a hablar acerca de que Cristo fue vivificado en el Espíritu y mostró algo de lo que pasó Cristo o lo que hizo cuando estaba vivificado en el Espíritu. Así que este paréntesis que Pedro abre no tiene nada que ver con lo que él viene hablando. O sea, esos tres versículos, 19, 20 y 21, o sea, los versículos que quitamos ahí, que se ven ahí, son versículos que no tienen nada que ver con el contexto, ni con lo que dice antes, ni con lo que dice después. Pedro los introduce ahí. Entonces, el verso, los versos del 19 al 21, vamos un poquito a hablar acerca de ello, porque empieza a hablar acerca de los espíritus encarcelados. Dice él en el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a hacer nada más un poquito de estudio ahí en esos tres versículos. Algo, de hecho, es muy cortito, ¿no? No me quiero complicar las cosas, ni quiero buscarle, fue lo que yo decidí al final. Entonces dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Bueno, el mismo texto nos da la respuesta, que dice que fueron los que desobedecieron en otro tiempo. ¿Sí? ¿Sí estamos, amados? ¿Sí? O sea, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Los que desobedecieron en otro tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Bueno, ahí mismo nos responde la pregunta. ¿En los días de quién? En los días de Noé. ¿Sí? Ahora, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Okay. Bueno, en ese tiempo, en los días de Noé, nadie obedeció al mensaje de Dios. O sea, Noé se pasó muchos años predicando, mientras se construía el arca, estaba predicando, y nunca hubo nadie que respondiera al mensaje que se les estaba dando. Y eso es algo bien importante, hermanos, porque nuestro silencio y nuestra falta de acción o falta de decisión siempre va a ser una respuesta a Dios. O sea, cada vez que llega un mensaje de la palabra a tu vida, tú tienes que dar una respuesta. No es cierto. A ver, lo estoy diciendo mal. Cada vez que llega un mensaje de Dios a tu vida, tú siempre vas a dar una respuesta. Quieras o no quieras, siempre vas a dar una respuesta. O das una respuesta positiva al mensaje, porque qué malo es, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos satisface la idea de estarle hablando a alguien y que ese alguien no te responda. Es como cuando le hablas a uno de tus hijos y le dices, oye hijo, mira, yo deseo que tú me ayudes, voy a hacer esto. Y al final tú estás esperando que tu hijo te diga algo, pero él se mantiene así como que indiferente, como si no le hubieras hablado. Y entonces es cuando uno como padre viene y levanta la voz y le dices, hey, te estoy hablando. Entonces levanta la voz para llamar la atención. Pero Dios, siempre que hace que un mensaje de la palabra venga a nuestras vidas, Dios está esperando que nosotros respondamos, y nosotros siempre respondemos, hermanos. Respondemos positivamente a lo que Él nos está hablando, al mandato de Él, a su voz. O sea, estamos respondiendo, o con nuestra indiferencia estamos respondiéndole a Él. Pero siempre respondemos, ya sea que hablemos o ya sea que callemos, nosotros siempre vamos a responder delante de Dios, porque Dios, aún en nuestro silencio, para Él son palabras muy resonantes. Así que no importa que tú te mantengas callado,
Tu silencio es una respuesta delante de Dios. Y recuerden que nosotros en el tribunal de Cristo seremos juzgados por nuestras palabras. Pero es que yo no dije nada, pues precisamente porque no dijiste nada, esas palabras de silencio, Cristo las va a juzgar también, porque seremos juzgados en diferentes niveles. Y una de las cosas que Cristo juzgará son nuestras palabras y nuestra respuesta al mensaje. Así que estas personas, ¿quiénes desobedecieron? Desobedecieron todos menos 8 personas. Menos 8 personas. O sea que fue Noé y su familia. Así que esos espíritus encarcelados, dice aquí que fueron, que Cristo fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿cómo fue que Cristo fue y les predicó a los espíritus encarcelados si Cristo ahí todavía no nacía? Entonces vas a decir tú, no, pues es que es Dios y es eterno y siempre ha estado y ha vivido y todo eso. Pero aquí Pedro está hablando está hablando de que después de que Él padeció por nuestros pecados, o sea, de que murió en la cruz, ¿sí? Tuvo que haber nacido, tuvo que haber crecido, tuvo que haber desarrollado su ministerio y al final de su ministerio haber muerto en una cruz y después de muerto ser vivificado en el Espíritu. Y después de eso dice que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿cómo está ese asunto? Bueno, ese asunto está porque siempre, bueno, antes de entrar a esa explicación, solamente quiero cerrar aquí la idea de que fueron salvas 8 personas. Pero fíjate cómo dice aquí, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea, cuando yo estaba leyendo eso, yo le dije, a ver, ¿qué fue lo que las salvó? ¿Qué fue lo que salvó a Noé y a su familia? ¿El agua o el arca? A ver, respóndanme. ¿Qué es lo que les salvó a Noé en el diluvio? ¿El arca o el agua? La obediencia y su fe. El agua sí fueron cerrados por agua. ¿Y entonces para qué construyeron el arca? Fíjense cómo para ustedes se les hizo muy fácil. A mí no se me hizo fácil llegar a esta conclusión. Ahí dice que fueron salvados por agua, aunque ellos iban dentro del arca, pero Pedro se está refiriendo cuando dice fueron salvados por agua, es que el agua los separó, los salvó de la mala generación de personas que había en ese tiempo. O sea, fue el arca, fue el agua, perdón, lo que los salvó, porque por el agua todas esas personas murieron. ¿No? ¿Por qué? Pues por tanta maldad que había, igual que hoy. Mucha maldad, más que desobediencia. Desobediencia fue maldad, la gente era muy mala, igual que hoy, que esta generación. Y el agua vino y salva a Noé, matando a todas las personas. Entonces Pedro, por eso lo dice que fueron salvadas por agua. Aunque al final nos vamos a dar cuenta de que no fue ni el agua lo que salvó a Noé. Lo que salvó a Noé y a su familia fue su obediencia. Eso es al final lo que, amados, nosotros nos salva, su obediencia. Porque no solamente fuimos salvos el día que fuimos rescatados por Cristo. El tiempo de salvación se da siempre en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, hay un presente continuo cuando se habla de salvación en la vida de una persona. Somos salvos todos los días, hermanos. Todos los días somos salvos. Hay una obra continua de Cristo
en nuestras vidas de salvación. Entonces, pues aquí lo que salvó al final, ya reflexionando el asunto, es de que fue por obediencia que ellos fueron salvos. Ahora, ahorita después voy a hablar del verso 21 y 22, que, déjenme ir a mis apuntes. Vamos a ver cómo fue esto de que Cristo fue y le predicó a estas personas. Sí, a ver, dale a la que sigue. Vamos a ver estos versos. Fíjense lo que dice aquí, dentro de la misma carta de Pedro y la segunda. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Sí? O sea, estaban anunciando lo posterior los profetas cuando lo hablaban. Y luego dice: a estos, o sea, ¿quiénes son estos? Los profetas. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y luego segunda de Pedro 1 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fue este hecho que Cristo, se está diciendo que Cristo fue vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, estos versos nos están dando la respuesta de que Cristo, de que el Espíritu Santo siempre habla, hermanos. El Espíritu Santo siempre ha hablado y Cristo estuvo predicándole a esa generación de los días de Noé, por Noé, pero fue por medio del Espíritu Santo. O sea, no es que Cristo haya estado ahí, sino que fue el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo habló por medio de los profetas, así como el Espíritu Santo habló por medio de Moisés, así como el Espíritu Santo habló por boca de Abraham y de muchos hombres de la antigüedad, así también el Espíritu Santo habló por medio de Noé para darles un mensaje a esta generación de personas malas en su tiempo. Así que fue él y predicó por medio de Noé. Ahora, ¿por qué? Pero fue el Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo, hay una, dentro de la divinidad, pues se encuentra a Cristo, y Cristo es el Logos. El Logos, la palabra Logos, nos hace entender de que Cristo es la palabra viva. Cristo es el verbo divino, es el verbo de Dios. Así que cada vez que el Espíritu hablaba, no hablaba por él mismo, un mensaje muy propio, no. En lo que el Espíritu hablaba hablaba un mensaje acerca de Cristo mismo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, es como cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, de que toda la obra que Él hizo en su ministerio, cada sanidad, cada vez que perdonaba pecados a la gente, todo eso es porque veía hacerlo al Padre. No es porque Cristo decidía Él mismo hacer las cosas, sino que Él veía primero hacerlo al Padre y después Él hacía la obra. Como cuando Cristo sanaba a los ciegos. En una ocasión se topó un ciego llamado Bartimeo y él estaba echado ahí en la calle. Él a eso se dedicaba, a solicitar limosna de la gente y todo eso.
pero Bartimeo de alguna manera supo que Cristo iba a pasar por ahí, y el día que pasó, pues iba una gran multitud de gente rodeando a Cristo. Entonces Cristo iba ahí caminando y viene, y cuando él calcula y dice, ahí va Cristo, él empieza a gritar, Jesús de Nazaret, Jesús hijo de David, y empieza a hablar, a gritar fuerte, fuerte. Y hay un momento en que la gente o los discípulos le dicen, ya cállate. Y él, en vez de callarse, él empieza a gritar más todavía. Y sus gritos, increíblemente dice el texto, que detuvieron a Cristo. Viene Jesús y se detiene. Y Jesús viene y le dice a uno de sus discípulos, a ver, tráiganmelo. Y entonces vienen corriendo los discípulos y dicen, ánimo, el maestro te está hablando. Y viene y él y arroja a un lado su manto que tenía, lo arroja a un lado así, y se para y ahí va. Y viene Cristo y le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué decidirías tú si hoy Cristo se presentara delante de ti y te dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué decidirías tú? Híjoles, tendrías que pensarlo muy bien, muy bien. ¿En qué estás pensando? ¿En una sanidad? ¿En un milagro económico? ¿En qué estás pensando? Si Cristo te dijera, ¿qué quieres que te haga? Pues cada quien tendría que decidirlo, ¿verdad? Pero Bartimeo dijo que recobre la vista, y en ese momento Bartimeo recobra la vista. Pero después se topa otro ciego, y ese ciego lo agarran de la mano y lo saca afuera de la aldea donde él vivía, y empieza, Cristo viene y él decide hacer el milagro de una manera diferente, pero todo lo que Jesús hacía es porque el Padre le indicaba cómo hacerlo, y en ese momento no fue el milagro no fue accidental, sino fue bien arbitrario. O sea, Cristo decidió que fuera así, de que viniera y orara por él. Y en el primer momento, el ciego, bueno, viene Cristo y escupe sus ojos y todo eso, y luego Cristo viene y le dice, oye, dice, ¿qué ves? Dice, ¿ves? Dice, sí, dice, veo. Dice, pero veo a los hombres como árboles que andan. Entonces viene Jesús y vuelve a orar una segunda vez por él y le dice, ¿qué ves? Sí, dice, ya veo bien claro todo. O sea, un mismo caso de que eran personas ciegas, pero con dos maneras de realizar un milagro. Y todo era solamente para llevar a la gente a un entendimiento. Entonces, aquí Cristo nos está hablando, o la palabra nos está diciendo, de que el Espíritu viene y utiliza la vida de Noé para darle un mensaje a esa generación, a esos espíritus, dice, encarcelados. ¿Por qué los llama espíritus encarcelados? Bueno, pues porque ya era gente, para ese momento, ya era gente muerta, ya había pasado, ¿no? Ya había vivido. Entonces, viene, nada más confirmo, ¿sí?, de que el Espíritu Santo fue el que se movió en los días de Noé, y ahí habló. Así que, por eso aquí en Primera de Pedro dice, fíjense, vean ese detalle, cuando dice Espíritu de Cristo, ¿sí?, no dice Espíritu Santo, sino que dice Espíritu de Cristo, indicando cuál es el ministerio que el Espíritu Santo está haciendo, pero que está muy de acuerdo
con Cristo mismo. Entonces, estamos hablando de que Cristo sí estuvo predicando a aquellos espíritus encarcelados, pero era una obra del Espíritu Santo. Ahora, a ver, vamos a la que sigue, por favor. Y ya casi vamos a terminar. Con estos dos versículos termina el capítulo número 3 y dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y viene ese paréntesis y luego dice: por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pero está hablando acerca de un bautismo, porque en el verso 20 pues está hablando, fue cuando dice fueron salvados por agua, y entonces el verso 21 dice el bautismo que corresponde a esto nos salva. Así que la palabra bautismo es una palabra, que nos indica un símbolo, no un tipo. Dentro de la palabra encontramos que hay cosas que son símbolos y hay otras cosas que son tipos. Los tipos, esos no se mueven, ¿no? Es una palabra que te está indicando algo y que no cambia, pero la palabra bautismo sí cambia el orden, porque no, cada vez que encontramos la palabra bautismo, no tienes que entenderlo de que es una persona que se está sumergiendo en agua. O sea, no, porque tiene muchas connotaciones la palabra bautismo. Una de ellas, pues, es inmersión, que es la que comúnmente tú y yo entendemos, pero también la palabra bautismo significa, o lo podemos entender como identificación, entre muchas otras palabras, identificación. Entonces, aquí está hablando de eso, de ser identificados, o también podemos entenderlo como que están inmersos. Así que cuando dice el bautismo que corresponde a esto, está hablando acerca de un bautismo, de ese que es estar inmerso en la voluntad de Dios e inmerso en la protección de Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, o sea, estamos inmersos en la voluntad y en la protección de Dios en nuestras vidas. Y hay una garantía de que estamos inmersos en esa voluntad y en esa protección de Dios, por lo que dice al final el verso 21, porque dice: por la resurrección de Cristo. O sea, la resurrección de Cristo nos garantiza que estamos dentro de la voluntad de Dios y que estamos inmersos, protegidos por Dios. Así que estamos hablando acerca de que el bautismo es un símbolo, pero este símbolo, este bautismo, realmente a quien se está refiriendo es a Cristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es como decir que Cristo es el que nos salvó. ¿Y por qué dice que ahora nos salvó o que nos está salvando? Pues por la resurrección de Él. Esa es la garantía, su resurrección. Y luego habla acerca de la buena conciencia, que es lo que ya les comenté hace rato. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué la resurrección de Cristo viene a ser para nosotros una garantía? Bueno, pues porque en los tiempos de Jesús hubo mucha gente que resucitó, que más bien en vez de resucitar, se le podría decir que volvió a la vida, ¿no? Por ejemplo, Lázaro estaba muerto y volvió a la vida, ¿no? Esta otra niña, la que Jesús le dice Talita Cumi, también había muerto y viene Jesús y la trae a la vida nuevamente.
solamente que las diferencias son muy notables porque Cristo es el que realmente resucitó. Todos los demás volvieron a la vida, pero con el tiempo volvieron a morir. Y Cristo no, Cristo viene y resucita y vive hoy, ¿sí? Vive hoy. Entonces, la diferencia es que, si ustedes recuerdan el pasaje cuando Lázaro resucita, viene Jesús, estaban los discípulos, había gente, estaba la familia, estaban los judíos, estaba la familia de Lázaro, las hermanas. Viene Jesús y manda a quitar la piedra, y es quitada la piedra de la tumba, y viene Jesús y le habla a Lázaro y le dice: Lázaro, sal. Y viene Lázaro y sale, o sea, ya sale con vida, pero sale envuelto en todas las vendas, bien maniatado, bien envuelto como era la costumbre en aquel tiempo. Y Cristo no fue así. Cuando Cristo resucita, a Lázaro, cuando sale así, viene Jesús y le dice: desátenle, y ya la gente viene y le desata. Con Cristo no fue así, porque Cristo nadie lo desató. Dice la Escritura en el griego que cuando Pedro y Juan llegan ahí, pues llegan los dos corriendo. Llega primero Pedro, ¿verdad? Llega primero Juan y se queda afuera viendo, ¿no? Como que buscando al maestro. Cuando llega Pedro corriendo, Pedro no se detiene donde está Juan. Pedro entra a la tumba, y cuando entra a la tumba ve los lienzos que tenían la forma del cuerpo de Cristo. Y cuando los tocó, eso lo dice el griego, cuando los toca se da cuenta que los lienzos están vacíos totalmente. O sea, entonces ahí radica la diferencia de las resurrecciones. Así que Cristo resucita, amados, y eso, su resurrección, nos garantiza todas las promesas. La promesa de vida, garantiza nuestra fe, la vida que llevamos. Si hemos de padecer, pues padeceremos, porque hay una garantía de lo que está pasando en nuestras vidas, y esa garantía nos las da la resurrección de Cristo. Ahí se tomó la victoria, en la resurrección. Dice 1 Corintios 3:15, a ver, por favor. Dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. ¿Por qué? Si hubo mucha gente que resucitó, ¿por qué se toma a Cristo como las primicias? Bueno, yo ya les di la razón, porque Cristo ya ha resucitado y no ha vuelto a morir, ni morirá. Entonces, esas son las primicias, que es lo que llama aquí Pablo, que Cristo las primicias, y luego, o sea, como Él es las primicias, Él nos garantiza nuestra resurrección también, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ser resucitados en Cristo en su venida. Si acaso viniera Cristo hoy, por ejemplo, nosotros estamos vivos, bueno, todos nuestros hermanos que han muerto durante todos estos periodos de la humanidad, bueno, todos ellos van a ser resucitados. ¿Cuál es la garantía de que ellos van a ser resucitados? Pues la resurrección de Cristo. Por eso Cristo es indicado como las primicias de la resurrección. Es lo primero garantiza lo posterior. Cuando hablamos nosotros de primicias, hablamos acerca de cosas muy maravillosas, porque la palabra griega para primicia es la palabra griega aparché. Aparché significa ofrecer los primogénitos, y desde la antigüedad siempre se habló acerca de las primicias, que para los judíos, para los hebreos, era una fiesta que siempre se tomaba ahí. Durante la fiesta se traían siempre los primeros frutos, ya sea del ganado o de la tierra. Siempre que aparecían los primeros frutos, siempre se traían a Dios.
Si tú tenías una tomatera, bueno, los primeros tomates que daba la tomatera, tú los agarrabas y los traías a Dios. Esas eran tus primicias. Y tus primicias garantizaba que el resto de los tomates que iba a dar la tomatera iban a ser bendecidos. ¿Sí entiendes esto? ¿Sí? Lo que cuando tú das, ¿sí? Las primicias, eso hace que el resto del huerto que tú tengas, todo lo demás que dé, sea bendecido. Una primicia tiene una naturaleza diferente a la ofrenda y al diezmo, porque la ofrenda se da de lo que tú tienes en el bolsillo, de lo que tú tienes. Tú dices, bueno, a ver, yo voy a resolverme, voy a decidirme a dar esta cantidad de ofrenda. Vienes tú y llega un domingo y dices, bueno, a ver, voy a ofrendar. Sí, eso es lo que voy a ofrendar, ¿no? Lo dispusiste en tu corazón y ahí se da, ¿no? El diezmo no es igual que la ofrenda. El diezmo, en primer lugar, es de Dios, ¿no? Eso no es tuyo. Eso, del 100% que llega a ti, de tu ingreso, se aparta el 10%. Eso es de Dios. El diezmo siempre ha sido de Dios, ¿no? Eso es indiscutible. No nos podemos quedar con el diezmo, porque entonces le estaríamos quitando lo que es de Dios. Entonces vienes y dices, bueno, a ver, este es mi diezmo, aquí está, es el 10%. Gané 100 pesos, bueno, 10 pesos son para Dios. Gané 1000, bueno, son 100 para Dios. Este es mi diezmo. Pero después de ahí viene la ofrenda y tú dices, bueno, yo voy a dar esto de ofrenda, ¿no? Y tú lo decides. Pero ambos conceptos, tanto la ofrenda como el diezmo, proceden de un dinero que ya está en tu bolsillo, que ya lo tienes tú. Las primicias no son así. Las primicias tienen una naturaleza diferente, porque tú estás dando lo primero de algo para que lo que venga posteriormente sea bendecido. Cuando tú das el diezmo, Dios bendice tu 90%. Cuando tú ofrendas de tu 90%, Dios multiplica tu 90%. Porque si tú siembras escasamente, escasamente segarás. Pero si tú siembras abundantemente, abundantemente cosecharás. Entonces, el diezmo, Dios guarda tu 90%, pero tu ofrenda hace que se multiplique tu 90%. Es por eso que las cuentas, nuestras matemáticas no nos dan. Si tú dices, es que no me va a alcanzar para los servicios, no me va a alcanzar para esto, tú deberías probar a Dios. Por eso, Malaquías, cuando Dios está hablando acerca de los diezmos, no hay otra expresión de Dios, sino como cuando dice, probadme en esto. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón del hombre, porque somos muy calculadores, hacemos nuestras cuentas y decimos, ves que esto no me va a alcanzar. No, sí te va a alcanzar, porque si tú das tu diezmo y tú le haces caso a Dios y Dios te está diciendo, probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes abundante bendición. Bueno, cuando tú lo pruebas a Dios, Dios responde, porque Dios siempre va a responder a su obediencia. Así que eres obediente en entregar tu diezmo, pero tu ofrenda no solamente la das. Bueno, es que ya di mi diezmo, ahora tengo que dar mi ofrenda. Pues tenemos que dar una ofrenda, amados, porque eso ya es parte, ya es del dinero, ahora sí, de tuyo, ahora sí estás dando una ofrenda de ahí. Entonces vienes y dices, bueno, pues bueno, voy a dar esto de ofrenda. Nada más que Dios en la palabra dice que Dios bendice
vas a dar tu ofrenda y vas a recibir una bendición de Dios. Lo hacemos no por eso, lo hacemos porque amamos a Dios, pero cuando das la ofrenda viene una bendición de Dios cuando Dios dice, y Dios ama al dador alegre. O sea, cuando se da ofrenda, se da con una actitud de alegría. Es obediencia y alegría. Entonces, es algo, hermanos, que tenemos que hacer que nuestro corazón lo dé así de esta manera. Y eso es de algo que tenemos. Pero la primicia no apunta a lo que tenemos. La primicia apunta a lo que apenas viene, a lo que todavía no hay en tu bolsillo, a lo que todavía no hay. Cristo vino y resucitó e indicaba, esa resurrección de Cristo indicaba la garantía de la resurrección que apenas va a ser para nosotros. O sea, indicaba un futuro. Por eso Cristo es las primicias de la resurrección, porque nos está garantizando que seremos resucitados en el día postrero. Sí, hermano. Los veo muy serios. Entonces Cristo es las primicias. Y estas primicias, pues son primicias y son prácticas que siempre seguimos nosotros haciendo. Siempre el pueblo de Dios lo ha hecho y ahora también nosotros deberíamos practicar las primicias. ¿Por qué? Porque eso nos indica, con eso le estamos diciendo a Dios que Él es el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, hablar de las primicias es hablar de un principio, que es el principio de lo primero. Estamos hablando de este principio, el principio de lo primero. Así, Cristo, Él es las primicias y eso garantiza la segunda resurrección. Es por eso que viene, a ver, dale la que sigue. ¿Ya no hay? ¿Ya no hay otra? Ya no, ¿verdad? Bueno, pues entonces, por eso habla acerca de que, bueno, dice el verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Sí? A ver si le puedes regresar a donde está el verso 21 y 22 para ya terminar. Entonces ya tenemos la garantía, hermanos, por la resurrección de Cristo, que seremos resucitados y que cuando nosotros practicamos las primicias, entonces podemos confiar que en el resto de lo que venga a mí durante el año va a ser algo bendecido. Pero cuando yo decido darle a Dios lo primero. Así que dice aquí en el verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. O sea, ahí está ya nuestra garantía. Cristo resucitado, sentado a la diestra de Dios. Y cuando habla acerca de la diestra de Dios, está hablando, esta es una expresión que indica un lugar de preeminencia y de autoridad, porque lo indica cuando dice, a Él están sujetos ángeles, todos los ángeles están ahí sujetos a Él, no solamente los ángeles del cielo, sino también los ángeles malos, todos están bajo Él, todo está sujeto bajo Él, todo. Autoridades, autoridades es la palabra exousia en el griego, y son todas las autoridades que hay, tanto del hombre como las que hay en el cielo. Todos los tipos de autoridad, todos están sujetos a Cristo. O sea, Cristo está sentado ya, no me gusta utilizar la palabra empoderado y no la voy a utilizar, pero Cristo está totalmente sentado en su poder, en su autoridad y en su gloria, y todas las demás
cosas están abajo de sus pies. Los ángeles, los ángelos, todos los mensajeros, toda la creación angelical está ahí puesta. ¿Por qué? ¿Por qué habla de ángeles? Porque todas las huestes angélicas, hermanos, son muchísimos, son miles de millones de personas. Los ángeles son más ellos que nosotros, son más ellos, están más poblados el mundo invisible que este mundo visible. Hay mucho más personas, y son personas que se mueven entre nosotros, que vienen aquí, que van contigo, que están ahí cuando estás solo, cuando estás acompañado. Siempre te tienes que dar cuenta, o te tienes que considerar que siempre hay una presencia angelical alrededor tuyo, siempre. Bueno, todos ellos están sujetos a Cristo. Las autoridades, todas las autoridades y las potestades, que de ahí viene la palabra dunamis, es poder acumulativo, de ahí viene la palabra dinamita, dunamis. Así que todo aquello que pueda tener poder, todo está sujeto a los pies de Cristo. ¿Por qué? Pues por la resurrección de Él, porque con su resurrección obtuvo la victoria, amados, sobre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay nada que se pueda comparar a Él. Así que con estas palabras terminamos el capítulo número 3. Nos vamos a ir a casa sabiendo de que Cristo son las primicias, de que Cristo nos tiene garantizado a ti y a mí nuestra victoria. ¿Por qué te podemos decir que somos victoriosos, que tenemos victoria en nuestras vidas? Porque Cristo ganó la victoria con su resurrección. Garantiza toda su obra, toda su obra está garantizada por su resurrección. ¿Qué te parece si te pones de pie?